Bueno, entonces les decía que les voy a mostrar el segundo examen parcial del 2021. Vamos a ver. Ya habíamos llegado, hablamos de esta pregunta 3. Vamos a ver si la recuerdan por acá. A ver que hay gente, estoy entrando aquí a la reunión. Donde decíamos es de mucho interés para la compañía establecer una proporción de casos exitosos, en el sentido de que las inversiones generen un resultado positivo en un porcentaje alto de casos. De una cantidad total de acciones evaluadas de 46, un total de 38 resultaron exitosas. ¿Usted diría que la compañía puede ofrecer un porcentaje de efectividad mayor a 80% con este resultado? Utiliza un nivel de significancia de 5%. Ok, entonces, vamos a ver, ¿qué tendríamos en este caso? Bueno, de hecho, más bien repasando lo que hicimos, ¿verdad? Aquí lo tengo en el documento. Por aquí calculábamos primero una proporción estimada por la muestra, 38 de los 46 casos, que es un 0,826. Esa es la proporción observada. La Profe, entonces, hipotenusa. perdón, si mal no recuerdo, entonces decía que cuando el inciso pedía nivel de significancia, entonces era prueba de hipótesis. Así es, exactamente. Ah, ok, ok. La hipótesis nula, P igual a 0,8. Hipótesis alternativa, la pregunta, ¿verdad? O lo que afirmaba el fondo, que tenían una efectividad mayor a 0,8. Alfa igual 5%, que es el nivel de significancia que acaba de mencionar Albert. La Z de alfa, ¿verdad? Que usaríamos de referencia para juzgar si es una diferencia significativa o no. 1,645. Recuerden, estos eran 1,645 errores estándar que tendría que alejarse el valor observado, petechito, ¿verdad? Del valor de la hipótesis nula para yo empezar a decir que es poco probable que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, evaluamos cuánto es esa distancia real en errores estándar. Calculamos 0,826, que es la P techito, menos la hipótesis nula, menos 0,8, y lo ponemos en términos de raíz de 0,8 por 1 menos 0,8 entre 46, que era el tamaño de muestra. Y eso nos da 0,442. Y este valor, lo que decimos es, dado que la Z calculada es menor que Z de alfa, o sea que no se alejó suficiente cantidad de errores estándar del valor de la hipótesis nula, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, no hay evidencia para afirmar que la proporción de casos exitosos es o sea mayor a 80%. Y con eso contestamos la pregunta que nos hacían aquí, ¿verdad? La pregunta 3. La pregunta 4 dice, explique en pocas palabras en qué consiste un error tipo Profe, 2. Sí, dime, perdón, Carlos. ¿podría volver un toquecito a donde Ajá. teníamos la respuesta pasada? Es que teníamos un resultado distinto con respecto a lo del lunes, entonces sí, voy a preguntar eso. ¿Cuánto nos había dado el lunes? El lunes Z calculado nos había dado 0,50, entonces, Nos dio 0,50. sí, espere para ver. Ujú. Gracias. Listo. Ajá, yo creo que el lunes habíamos dicho 0,83. Creo que lo habíamos redondeado a un decimal menos. Menos 0,8. Y habría que ver aquí, no sé si era entre raíz de 46 o que habíamos usado ahí. Ok. Bueno. Entonces, pregunta 4. Explique en pocas palabras en qué consiste un error tipo 2 para la pregunta 3. Permítame aquí a ver si...
Un error tipo 2 para la pregunta 3. A la compañía le interesa particularmente reducir la probabilidad de que cometan ese error si la verdadera proporción de éxitos fuera 82%. Calcule cuánto es esa probabilidad en este caso. Ok, entonces escucho sugerencias. ¿Qué sería un error tipo 2 en esta pregunta? ¿En qué consiste un error tipo 2? No decir que no le da, no tiene un porcentaje de efectividad mayor a 80% cuando sí lo tiene. Excelente, Albert, así es, tal cual. Ok, y luego queremos o a la compañía le interesa particularmente reducir la probabilidad de que cometan ese error si la verdadera proporción de éxitos fuera 82%. O sea, vean que aquí decimos, efectivamente es, o sea, si asumiéramos que es mayor a 80%, específicamente 82%, ¿cuánto sería la probabilidad de cometer error tipo 2? Entonces, ¿qué sugieren ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos calcular eso? Y ¿O profe, qué habría que hacer? esa es la parte que a mí me cuesta, porque a lo que entiendo es como hacer una curva donde el 82 sea el centro, digamos, como Ajá, exacto. ¿Y cómo calcularías cuál área debajo de esa curva correspondería al error tipo 2? el de la cola izquierda, en el mismo nivel Ajá, de significancia. perfecto. Está en la cola izquierda. ¿Por qué? O sea, ¿cómo expresamos, cómo escribimos esa probabilidad? Ahorita se lo voy a mostrar ahí en el documento, pero ¿cómo escribimos esa probabilidad? O sea, la probabilidad de que pase qué. Está en la cola izquierda, como dice Albert. Pero, ¿qué es esa probabilidad? Profe, Sí, Que sea menor a 82%. Albert dice que sea menor a 82%. A ver, O algo así, no sé. qué opinan ahí? ¿Qué iba a decir Carlos? es que para calcular el error tipo 2 en ese caso yo no tendría que usar la formulita esta de z de alfa por raíz de p0, 1 menos p entre n. Me Ajá, equivoco. ¿por qué? Es que lo que estoy pensando más o menos es como para ver, no sé qué tan enfocada vaya la pregunta como para ver la potencia, la potencia de la... La potencia de esta prueba sería el complemento a lo que te están pidiendo, ¿verdad? Que es la probabilidad de cometer error tipo Exactamente. 2. Ujú. Ujú. Pero Entonces sí, ujú. si necesitas calcular algo que esté relacionado con la potencia. La probabilidad de Pero, que la Z ajá, observada sea menor a la calculada, pero ahora centrada en 82. Exactamente. ah, ok, dijiste, centrada en 82 es correcto, pero dijiste la probabilidad de que la Z calculada sea menor a la observada No, al revés. o la observada menor a la calculada. La observada menor a la calculada, digamos, que esté a la izquierda de ese valor. Sí, ¿qué sería la Z observada y qué sería la Z calculada? La Z calculada es la de la cantidad de desviaciones estándar. ¿Cuál? ¿La del 0,44 No, la que de uno coma calculamos? noventa y seis o eso. Ah, 1,645 que teníamos por ahí. Ajá, y que esté a la izquierda de eso sería la de la otra, con la que calculamos el error, la probabilidad que se encuentre por ahí. Sí, este, Es que eso es lo que, esa es la parte que es difícil del error tipo 2, cuesta verla, no sé. sí, lo que les recomiendo es, aparte de lo que dice Albert, que es muy importante, hacer el dibujito. Es más, aquí no tengo lamentablemente para dibujar bien, pero vamos a ver si más o menos logro, por lo menos que se entienda la idea. Permítame ver. Aquí, a ver dónde está esto. Si por lo menos se entiende la idea.
Yo tenía una curvita centrada en 0,8. Perdón, es que es como el mouse aquí de la computadora, entonces, de la laptop, entonces terrible. Aquí había, ¿qué había aquí? ¿Qué está en esta área? Alfa, ¿verdad? La Este es el probabilidad valor de de... cometer el error tipo 1. Exactamente. Entonces, este... Después tengo otra curva, como dijo Albert ahora. Y esto lo que les digo es importante que lo hagan, ¿verdad? Que la dibujen. Em, Vamos a suponer que podría andar por aquí, ¿verdad? Esta está centrada en, ¿cuánto dijiste, Albert? El inciso decía 0,82, creo. 0,82. Ese es el valor que asumimos que es verdadero y que haría que la hipótesis nula sea falsa, ¿verdad? O sea, va en dirección de la hipótesis alternativa. ¿Dónde ubico yo beta en este caso? La probabilidad de cometer error tipo 2. ¿Cómo la dibujo? En ese mismo punto rojo, Ajá. pero para la izquierda. Para acá, dice Albert, y ahora sombreamos aquí. ¿Todos están de acuerdo con Albert? No, estoy bateando, la verdad, yo. No digas que estás bateando. ¿Hace sentido lo que dice Albert? ¿O alguien tiene objeciones? No tienen objeciones porque es correcto lo que dice Albert, ¿verdad? O sea, esto es, de aquí para abajo, no rechazamos la hipótesis nula, pero está centrada en un valor que es contrario a la hipótesis nula, es mayor a 0,8. Profe, Señor, la región de rechazos de ahí hacia atrás. de ahí para abajo. De este Ok. valor, la rayita roja o la rayita verde que le pusimos encima ahora, ¿verdad? Ujú. Porque de esa rayita roja hacia la izquierda, para abajo, esa es el área, la zona del no rechazo, ¿verdad? De la hipótesis nula. ¿De cuál zona, profe? De esta rayita roja que inicialmente dibujamos hacia abajo, ¿verdad? En esa A ver, zona, profe, vos no rechazas la hipótesis nula. Sí, entonces ahí es, bueno, acabo de notar que eso de para reducir beta hay que aumentar alfa y así, ahí ajá, uno puede ver que no son uno, pero si uno aumenta uno, reduce otros, cambian. perfecto. Exactamente, Albert. Me alegra mucho que vos ya estés teniendo aquí los reconocimientos de los temas. Buenísimo. Excelente. Tal cual. Lo que dice Albert es, si uno quiere reducir beta, ¿verdad? Reduce beta corriendo la rayita esta, donde estaba la roja inicialmente, que después le pusimos la verde acá, la corremos hacia la izquierda. ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? Aumenta alfa, pero se reduce beta y viceversa, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, esos temas conceptuales están claros. Ahora, pregunta, ¿cómo calculamos cuánto es esa área verde? ¿Cuánto es beta? ¿Cuánto es beta? La probabilidad de que se encuentre por debajo de ese valor. Correcto. ¿Cómo lo calculamos? Ujú. La probabilidad de que Z sea menor a Ah, 1,645. la probabilidad de que Z sea menor a 1,645. ¿Cuánto sería? Así, sin calcular nada, Albert, ¿cuánto sería?
O te pregunto al revés, ¿cuánto es la probabilidad de que una Z sea mayor a 1,645? No sé. O sea, así escogiste el valor. ¿Cómo encontraste el valor vos en la tabla de la Z cuando Y lo buscaste? buscándolo, el que acumulara, Ujú. no recuerdo cuánto era ahorita, ¿Alguien nos ayuda ahí? que era No, 90%, casi, 25. 95. Y por arriba 5%, que es el alfa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que una Z sea menor a 1,645? 95%. Así es. Y eso es beta. No sé. ¿Mm? Pregunto, pareciera, o sea, ¿qué sería 95% si yo veo todo este dibujo aquí feísimo que dice, Albert? ¿Dónde ubico 95%? De ¿Bajo ahí cuál para, curva? de ahí para atrás, ¿no? Ajá, pero ¿bajo cuál curva? Suma 95%. Ah, la de 0,8. Ajá, exactamente. La de 0,8. ¿Y esa es la que necesitamos? ¿Sí o no? Queríamos verlo con el de 0,82 era. Ajá, exactamente. Entonces no nos sirve ese, ¿verdad? O sea, beta no debería ser porque también, como dijiste ahora correctamente, Albert, que si yo aumento alfa, reduzco beta y viceversa, como es cierto eso, también es cierto que alfa y beta no suman uno, ¿verdad? Nunca suman uno, sería muy casual que sumaran uno, ¿verdad? Pero en todo caso sería sí, una casualidad, no por definición. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esa área verde? Carlos por ahí creo que andaba buscando algo parecido a lo que estoy preguntando, pero no estoy seguro si le entendí tal cual es. Profe, Sí, eso no sería Z de Z, pero Z de, antes de poner la fórmula, explícame qué es lo que estás tratando de calcular, o sea, qué estás tratando de determinar, Carlos. es que lo que yo estoy tratando más o menos de ver es esa área como usted está mencionando. Sí, pero ¿cómo podrías calcular esa área? ¿Qué necesitas primero para poder calcular esa área? O sea, yo para poder calcular el área verde, algo, digamos, muy elemental aquí es, necesito saber cuánto es este valor, dónde está la rayita roja, Pero eso era lo que yo le decía como, pero el es que no sé si está bien. 1,645. Ajá, lo que pasa es Ajá, que el pero no sé si está bien de hacer 1,645 una, no te sirve porque no, no, siempre está bajo la misma curva. de hacer una Ujú. Z observada, pero con el 0,82 era lo que yo le decía. Conceptualmente te entiendo, pero ¿cómo Pero podríamos llegar a calcular este valor? Que no tiene nada que ver con 1,645, algo, supongo que no es algo que vos fijas, sino que es un resultado este, ¿verdad? ¿Cómo podríamos obtener el valor en términos de P techito a partir del cual rechazaríamos la hipótesis nula? O por debajo del cual no rechazamos la hipótesis nula. Este valor que está aquí está 1,645 ¿verdad? Porque eso es de acuerdo con el alfa que tengo. 1,645 errores estándar alejado de 0,8. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ese es el concepto de nuestra Z.
1,645 errores estándar a la derecha de 0,8. Entonces, ¿cómo lo calculo? Este valor. ¿Alguna No sé, sugerencia? me cuesta verlo, sinceramente, pero O sea, lo que dijimos es aquí. Yo tengo 0,8 como hipótesis nula. Mi P techito puede caer por debajo de 0,8 y si cae por debajo de 0,8 no hay nada que hacer, no hay nada que probar porque no hay forma de que la hipótesis alternativa se cumpla. La hipótesis alternativa me dice P es mayor a 0,8. Entonces, el área que me interesa es de 0,8 a la derecha. Entonces, si cae por arriba de 0,8 mi P techito, o sea, es decir, la proporción que estimo con la muestra, si cae por arriba, entonces yo diría, ahora sí, quiero saber si esa diferencia que estoy observando entre el valor de mi muestra y el de la hipótesis nula es significativa o no, o si es aleatoria, si es una de muchas posibles muestras que pertenecen a una población que tiene una proporción de 0,8. Entonces, lo que ando buscando es a partir de qué valor, qué tan diferente a 0,8 tendría que dar mi P techito para ya yo decir es muy poco probable que la hipótesis nula sea cierta. ¿Qué tan diferente tendría que ser? ¿Cómo sé yo qué tan diferente tiene que ser? Para eso, como siempre, recuerden, tenemos que incorporar dos nociones. Primero, ¿qué tan variable es esto? Y la variabilidad se refiere al error estándar, ¿verdad? Y la otra es el nivel de significancia, que es alfa. Entonces voy a definir una probabilidad como lo mínimamente aceptable, alfa, 5%. Con el 5% yo encuentro que son 1,645 errores estándar que se puede alejar un valor de 0,8 y yo aún decir que es suficientemente probable la hipótesis nula. Entonces, vean que estoy diciendo en palabras, estoy diciendo cómo se calcula. Es 0,8 más 1,645 veces el error estándar. Raíz de 0,8 por 0,2 entre 46. Y así obtengo cuánto es este valor. A partir de qué valor de proporción yo rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Y con ese valor de proporción calculada aquí, ya yo puedo decir, ahora sí, ¿cuánto será la probabilidad de observar un valor menor a esa proporción que calculé por acá, la rayita roja, dado que la verdadera proporción es 0,82? O sea, voy a estandarizar ahora este valor, ya no con 0,8, sino con 0,82. Y la z que obtengo de eso, esa sí, la voy a buscar ahora sí, como decía Albert, cuánto es la probabilidad de que una z sea menor a ese valor. ¿Hace sentido conceptualmente eso que acabo de decir? ¿Tienen preguntas? O sea, ahorita les muestro el cálculo. Yo Lo medio me que, perdí con el cálculo, pero como dice usted, y ahorita muestra el cálculo, entonces todo bien. sí, pero antes de ver el cálculo, vean, y esto es algo que no tiene necesariamente que ver con teoría estadística, con esta materia. Esto es un pleito, una discusión mía eterna con gente que trabaja conmigo, con gente, clientes con los que trabajamos. Antes de calcular nada, antes de sacar la calculadora, empezar a escribir como locos un poco de tal cosa menos la otra y multiplicada por esto y lo otro, a ver cuál de todas las cosas podría calzar. No calculemos nada. Hagamos un dibujo, hagamos una hoja en blanco. ¿Qué es lo que estamos intentando averiguar?
Y después el cálculo fluye solo, absolutamente solo. Véanlo aquí. Dijo Albert antes, ¿verdad? Un error tipo 2 significa en este caso que afirmamos que la proporción no es mayor a 80%, cuando en la realidad la proporción poblacional sí es mayor a 80%. Hipótesis alternativa en este caso específicamente es que la proporción es 0,82. Aquí vamos a calcular esto que le estoy llamando P de alfa, que es ese valor que les comenté ahora, P sub 0 más Z de alfa por P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre N. Y aquí lo tienen, 0,8 más 1,645 errores estándar. Ahí lo tienen. Pero eso no es la fórmula de como el límite superior del intervalo. De un intervalo unilateral, sí, si quisieras, sí. Ujú. Sí. Entonces aquí obtengo el valor 0,897. De hecho, vos podrías decir, Albert, que si quisieras en otra línea interpretarlo así, que 95 de cada 100 muestras van a tener su proporción estimada en máximo 0,897. En ese sentido que acabas de preguntar, ¿verdad? Ok, ok. Ahora, entonces ahora ese valor que ustedes tienen ahí, es este que está acá, 0,897. Claro, esto no guarda proporción con este gráfico, ¿verdad? Porque aquí estoy dibujando como 0,8, 0,82 y aquí ya pegadito 0,897, pero no importa la proporcionalidad, sino que la ubicación de los valores y las cosas, ¿verdad? Entonces ahora quiero saber la probabilidad de que una proporción sea menor que este valor, dado que la verdadera proporción es 0,82. Entonces por eso voy a calcular una Z de beta, así le estoy llamando, como la P de alfa, esa que acabamos de calcular, estandarizada con la PA, 0,82, dividido entre el error estándar correspondiente a esa PA. 0,897 menos 0,82 entre raíz de 0,82 por 1 menos 0,82 entre 46. Y eso Y da. ese cálculo en el fondo lo que hace es Ajá. centrarla en 0,82, esa Z beta. Así es. Así, exactamente así es. Está calculando la probabilidad de que pase este valor para abajo bajo la curva verde. Así es, don Albert. Okay. 1,36. O sea, en otras palabras, que este valor con el que a partir del cual yo rechazo la hipótesis nula, está 1,36 veces arriba del valor de la hipótesis alternativa. 1,36 errores estándar arriba de la proporción alternativa. Profe, Sí, una duda. ¿Usted no nos podría recordar cuál era la hipótesis alternativa? Es que claro. tengo como un problemita aquí existencial. No, no, sí, claro. Aquí está, mírala. P mayor a 0,8. O sea, lo que Con querían los razón. carajos del fondo de inversión es decir que ellos tienen una efectividad mejor que 80%, en otras palabras. Con razón que no me estaba calzando nada. Es que tenía la hipótesis alternativa al revés. Sí, 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 Ah, ya, no, ya, no, 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 no ya, estaríamos ya, haciendo ya, nada, claro. sí. Sí, ahora, puede ser que vos la hayas tenido al revés, porque en la clase estuvimos primero pensando que, ¿verdad? Ahí, nos fuimos primero por otro camino, pensando Sí. que la alternativa era justamente menor a 0,8 y que si no rechazábamos la hipótesis nula, entonces podíamos decirle a la gente del fondo que en realidad hace sentido decir lo que dicen, pero no es así, ¿verdad? O sea, para decir que sí puede ser lo que ellos dicen, hay que probar que efectivamente es mayor a 80%. No, no, ya me calzó todo, profe. Por eso era que no entendía el dibujo hace rato. Ah, ya, ya, ok, bueno, que dicha que ya te cerró la cosa. Bueno, entonces, ¿qué es beta? De nuevo, la probabilidad
de no rechazar la hipótesis nula, que sería en los casos en la que la P estimada, la P techito, sea menor a 0,897, es este valor, ¿verdad? Dado que P es igual a 0,82. Y eso sería la probabilidad de que una Z sea menor a la Z de beta. ¿Verdad? Profe, Sí, si a mí como esta beta de 0,913, este es el error tipo 2, ¿verdad? ese es. Ujú. Si a mí usted me preguntara por la potencia de la prueba, más bien yo tendría que hacer 1 menos eso, ¿verdad? Exacto. Ve Perfecto. que la potencia es súper baja. ¿Por qué es tan baja? Porque, bueno, como les decía, la proporcionalidad de este dibujo no aplica, ¿verdad? Pero porque en realidad tengo un 0,82 aquí pegadito y el 0,897 está ya alejadísimo. Ujú, ¿Qué tan ujú. probable es, qué tan probable es, hablando de potencia de la prueba, rechazar esa hipótesis nula cuando en realidad la debería rechazar? O sea, bajo la curva verde. Sí, Muy poco muy poco. probable. Es muy poco potente esa Profe, prueba, ¿verdad? Ujú. si yo quisiera aumentar la potencia de esa prueba, yo tendría que correr todavía más ese 0,82, ¿verdad? Así es. Claro, lo que Por... pasa es que vos podrías decir, ah, no, entonces está bonito. De hecho, la función de potencia, o sea, pensándolo como un gráfico en el que yo podría calcular una potencia para diferentes valores de P, Carlos, ¿verdad? O de P techito. Ajá, O ajá. sea, aquí uno se puede imaginar, la potencia para hacer 82 es tal, pero si voy corriendo, como vos decís, esto para acá, para Sí, asumir diferentes valores de P, la potencia va a ir aumentando, ¿verdad? exactamente. De eso es a lo que se llama la curva de la potencia, ¿verdad? O curva Rock, por ahí también algunos hablan de ese tipo de términos. El asunto es que en la práctica vos podrías decir, claro, yo puedo correrla lo más que quiera para acá hasta que empiece a regularse la potencia, pero resulta que si yo no rechazo esta hipótesis nula y el verdadero valor es 0,82 en la práctica, eso para mí es muy importante. No sé si me explico, o sea, puede ser que usted, no, es que ya cuando es 0,9 la verdadera proporción, ya perdí el caso aquí, ya le tendría que ser un portafolio demasiado bueno, pero demasiado bueno. Con solo que sea 0,82, a mí se me paga la inversión. Y si no lo detecto, yo voy a dejar de invertir en algo que realmente era bueno. Sí, sí, sí. Ya le veo el sentido, sí. O sea, esto no es un ejercicio de acomodar. Te entiendo totalmente, me parece muy bien, Carlos, que lo estés visualizando. Eso está súper. Pero quiero aprovecharme que estás dando ese paso conceptualmente, digamos, para una vez ligarlo a temas reales en la práctica, donde la gente dice, es que no sé qué me estás hablando de esta curva de la potencia, porque ya para 0,9 ya se fue el barco, ya no tiene relevancia para mí. ¿Me explico? Ujú, ujú, claro. Entonces, al final no es como, pues juéguesela ahí, modifique los valores y ahí le va dando, ¿verdad? Sino que hay que hablar, como les he dicho en todo esto, ¿verdad? Hay que tener un contacto, una comunicación muy estrecha con los que manejan el negocio, porque si no, el ejercicio se vuelve meramente, perdón, aquí seguimos grabando, pero ni modo, meramente académico, ¿verdad? Meramente calculero. Sí, ok, ok. Entonces, bueno. Pregunta número 5. Otro fondo de inversión probó que un 65% de sus inversiones resulta exitoso con base en una muestra de 55 casos. A Bull Investment Fund no solo le interesa decir que es más rentable que este otro fondo, sino cuánto más rentable es y asegurarle un nivel de confianza a los inversionistas del 95%. ¿Cuánto más de rendimiento le podría ofrecer con base en estos datos? ¿Es prudente afirmar que genera mayor rentabilidad que el otro fondo? Justifique su respuesta con los cálculos.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una otra P estimada, ¿verdad? Con otro tamaño de muestra. Y queremos saber, tener un nivel de confianza 95% y ver si es cuánto más rentable es. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos construir? Intervalo de confianza. ¿Qué opina? Profe, yo creo que como dice Enrique, pero que creo que se le escuchó muy bajito como un intervalo de confianza, ¿no? Ah, bueno, sí, perdón, Enrique, no escuché. Sí, gracias. Un intervalo de confianza. ¿Bilateral o unilateral? Yo creería que unilateral, profe. Unilateral. Yo también creería así. Se escuchó muy bajito ahí, Enrique, perdón. Es que lo importante es ver, profe, creo yo, como el límite, como el límite inferior, creo yo, Ujú. porque no precisa ver cuánto es lo superior, porque a los inversionistas mientras más grande sea, por ellos mejor. Lo que les importa es cuánto es el mínimo, siento yo. Me parece muy bien. Perfecto. Ok, entonces ven, este tipo de consideraciones, de discusión, como la que está dando Carlos ahí, es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, Profe, ¿qué problema había si uno, o si yo, digamos, agarro y los dos los hice bilaterales? de hecho aquí vean que la respuesta, la solución que estoy planteando aquí, la estoy poniendo bilateral. En realidad, me parece más razonable lo que dice Carlos. Y ustedes podrían decir, ¿cómo? Pero, o sea, como aquí no dice así inequívocamente cuál es la solución correcta a esto. Esto depende cómo lo estemos planteando, ¿no? O sea, cómo estamos planteando el problema. Todo lo que dice Carlos es totalmente válido. Yo podría plantearlo de esa forma, tal cual, el argumento, a vos lo que te interesa es el límite inferior. Entonces, el límite inferior, este check, eh, lo que está en el límite superior, no te Pero preocupa. si los hago bilaterales, ¿me dan el mismo valor? No, no, ¿por qué no? Porque entonces la Z de alfa no es Z alfa medio, valga la redundancia, sino que sería Z de alfa. Pero entonces la respuesta va a estar mala. No, 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 porque mientras vos digas aquí que tendrías un límite inferior y que va más a infinito, es correcto. Y si yo te dijera, pero ¿por qué estás haciendo un intervalo unilateral? Había que hacer bilateral, no me decís, pues el argumento mío es que a los señores inversionistas y señoras lo que les interesa es obtener el mínimo de diferencia que van a tener. Y si supera eso, para ellos todo es ganancia, no les preocupa el límite superior. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer uno bilateral y según el que ocupe, explicar con el que ocupe nada más. Así es. O sea, Ok. vos planteas cuál es la solución adecuada. O sea, que insisto, lo que está planteando Carlos hace más sentido que lo que yo tengo aquí escrito como solución. Pero veámoslo en todo caso y vemos la diferencia cómo sería para uno unilateral. Entonces, tengo los datos acá, 95%, 1,96 que es de alfa medios, insisto, y el intervalo de confianza bilateral para la diferencia de proporciones, tenemos acá 0,0826 menos 0,65, estas son las diferencias observadas, más o menos 1,96 por el error estándar combinado, ¿verdad? Y el resultado de eso da 0,009 a 0,343. ¿Qué implica esto, Profe, compañeros y compañeras? Sí, dime, Carlos. eso es de que con un 95, que 95 de cada 100
van a estar entre 0,009 y 0,343, no. Ajá, exactamente. Profe, y le quería comentar otra cosa. ¿Por qué es que estamos haciendo diferencia de proporciones? Es que no me queda tan claro como me gustaría. Dice el texto, a Bull Investment Fund no solo le interesa decir que es más rentable que este otro fondo, ojo que ellos obtuvieron un Ah, 0,826, ¿verdad? sí. Y ya saben que ¿Cuánto son más más? rentables, porque vieron, uy, viste, el otro de estos carajos nos pasaron, nos dijeron que tienen un 65% apenas. Pero ya entendieron que tiene que hacer una inferencia, no solo por estas diferencias observadas, ya pueden irse tranquilamente a decir que son mejores, sino que quieren asegurarle con un nivel de confianza tal cuánto más rentables son. Sí. Aparte siento yo, profe, que ahí hay una frase clave que dice, sino cuánto más rentable y Así es, cuánto es una diferencia. así Sí, sí, es. sí, 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 sí. entiendo. Aunque no diga cuánto, vos no Ujú. podrías afirmar solo de ver este dato Sí, es que Bull es cierto. más rentable, Sí, porque no, hay no, que calcular la diferencia significativa, ¿verdad? tendría que compararlo con algo. Exacto. Sí. Entonces aquí tenemos este intervalo. Ese es el resultado. ¿Qué quiere decir esto otra vez, compañeros? Compañeras. Que como mínimo va a tener un 0,9% más de rentabilidad. Así es. Exactamente, Álvaro. 0,9 puntos porcentuales más, ¿verdad? Por si acaso. Ojo que es diferente, por si acaso, a ver cómo declaramos los resultados también. Es diferente decirle a alguien que puede ganar 0,9% más a decirle que gana 0,9 puntos porcentuales más. ¿Qué es la diferencia entre esas dos cosas? ¿Qué cuentan? No es que si son por cientos, se toma el porcentaje del porcentaje Así que ya es, tenían, mientras que por puntos porcentuales es que va a pasar, por ejemplo, de un 39% a un 39,9%. exactamente. Gracias, Marín. Tal cual, eso es, ¿verdad? A veces ustedes los ven por todo lado, en la prensa, en todo tipo de publicaciones, uno ve eso como si fuera lo mismo y no es lo mismo, ¿verdad? Respuesta en este caso, en el mejor de los casos, límite superior de confianza, el fondo Bull Investment tiene una proporción 34,3 puntos mayor que el otro fondo. Por otro lado, dado que el cero no está incluido en el intervalo, sí es seguro decir que la proporción de casos exitosos de Bull es mayor que la del otro fondo. Bueno, esas son dos formas de interpretar ese intervalo. Bueno, vamos a ver, pregunta 6. Y si estuviera incluido el cero, se puede decir que no tiene evidencia suficiente para decir que son Ah, sí, diferentes. exactamente. Eso que está diciendo Albert es muy importante, ¿verdad? Esa es la relación que hay, por cierto, es la relación que hay entre pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Cuando nosotros calculamos, en este caso, por ejemplo, un intervalo de confianza para esa diferencia de proporciones y el cero está incluido, tendríamos que decir que en 95 de cada 100 muestras van a contener la proporción estimada, la diferencia de proporciones estimadas en ese intervalo, por lo tanto puede ser cero. Por lo tanto, no tenemos evidencia para afirmar que sean diferentes o que una es mejor que la otra, pues. Entonces, esa es la forma de relacionar las pruebas de hipótesis con intervalos de confianza, ¿verdad? Ok, entonces dice 6. El otro indicador que les interesa es el riesgo en términos de la desviación estándar de las ganancias. Entonces ahora ya nos pasamos de
rendimiento como tal o porcentaje de efectividad al concepto, a la noción de riesgo, y riesgo típicamente se mide como volatilidad, ¿no? En este caso, desviación estándar. En una muestra de 21 casos, la desviación estándar registrada fue de $22. Propongo un intervalo de 90% de confianza para poder mostrarle a los inversionistas el máximo de riesgo de desviación estándar al que podrían estar expuestos si invierten con la compañía. Ok, entonces vamos a ver cómo daría eso. Tamaño muestra 21, desviación estándar observada en la muestra S igual 22, 1 menos alfa, 90% que nos solicitaron, y podemos buscar entonces una chi cuadrada de 1 menos alfa, es decir, de 0,9 o 90%, y 20 grados de libertad, recuerden siempre sería 21 menos 1, 20 grados de libertad, sería 14,04. Ahí ustedes pueden verificar si la tienen a mano, la tabla, o después se quedan con la tarea de buscarlo. 14,04. Entonces, el límite inferior para sigma cuadrado sería n-1 por s cuadrado entre la chi cuadrada de 1 menos alfa. Entonces tendríamos 20 por 22 al cuadrado. Ojo, teníamos desviación estándar reportada, no la varianza, ¿verdad? 22 al cuadrado entre el valor de la chi cuadrada y nos daría 689,39. La raíz de este, otra vez, para obtener el correspondiente a sigma, a la desviación estándar, es 26,26. Entonces, este sería el valor más pequeño que podrían esperar como riesgo de los resultados que obtienen Profe, seguro es que lo he visto de menos, riesgo. pero no recuerdo dónde salen esas chi cuadradas. Así era la fórmula del intervalo. ¿Cuál es, qué no recuerdas? ¿De dónde salió este Esa, 1404 o de dónde no, salió este cálculo? no, el 1404 es el que viene de la tabla, supongo, Ah, pero ah. eso de límite inferior y superior, eso, así era la fórmula, o cómo era eso, es que no me acuerdo. Recordá que... Profe, Sí, dime, Carlos. eso, respondiéndole a Albert más bien, eso era por el segundo, como la segunda propiedad de las chi cuadradas, que era, es tal cual eso, que es n-1 por s a la 2 entre sigma a la 2, y entonces lo que yo tengo que hacer ahí es como un tipo de despeje ahí para dejar solo el sigma, y entonces cuando yo busco dejar solo el sigma me queda esos límites tal cuales. No sé si Ah, ayudan algo, más o menos. tendría que repasarlo, si no recuerdo dónde salió, pero dele, gracias Carlos por ahí. O sea, esto es, recordar que la chi cuadrada, gracias Carlos, ahí también, va en esa misma línea, voy a complementar el comentario. N-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado es chi cuadrada, ¿verdad, Alberto? Ajá, sí. Entonces, lo que estamos haciendo es despejándola aquí, ¿verdad? O sea, Ajá, sigma cuadrado sería igual a esto. ¿Por y, qué es? Ajá, ok, ok, sí, me acuerdo de eso. ajá. ¿Y por qué sé yo que tengo que usar eso? Porque estás tratando de encontrar, en el inciso te dicen, o en la pregunta, lo que te están diciendo es, propongo un intervalo de confianza para mostrar a los inversionistas el máximo de riesgo de desviación estándar a que podrían estar expuestos. Ok. O sea, estás buscando un intervalo de confianza para sigma. Entonces, como aquí sabías que tenías que trabajar con una Z, correcto, ¿verdad? Porque estamos hablando de diferencia de proporciones. Cuando te hablan aquí de un intervalo de confianza para sigma o para sigma cuadrado, sabes que ahora toca trabajar entonces con una chi cuadrada, porque esa es la distribución muestral de la varianza. Ok, ok.
Ok. 7. El otro fondo de inversión apuntó que presenta en una muestra de 25 casos una desviación estándar de $17. Un inversionista que ya se había convencido del mayor porcentaje de casos exitosos de Bull Investment Fund consideró que esa diferencia, ojo que estos 17 son menos riesgo que 22, ¿verdad? Entonces ahí es donde hace sentido este comentario. Un inversionista que ya se había convencido del mayor porcentaje de casos exitosos de Bull Investment Fund consideró que esa diferencia en el nivel de riesgo observada entre las dos muestras, para efectos de las poblacionales, no debe ser relevante, significativa. O sea, dice, ya me gustó lo que observé antes ahí, de que era más rentable en el porcentaje de casos exitosos. Y ahora me están diciendo que aparentemente es menos riesgosa la otra opción. Sí, sí, pero no debe ser significativa la diferencia. Así simplemente porque se le ocurrió juzgar que es así, no porque haya calculado nada. Esto es lo que dice aquí. Calcule el valor p-value. Y ojo aquí para los que me preguntaban con cuál hay que hacer la prueba para ver si es significativa o no, si hay que usar una específica. Aquí estamos pidiendo específicamente un p-value, ¿verdad? De esta prueba y explíquele al inversionista mencionado qué significa ese valor en términos de lo que él afirmó. O sea, calculemos el p-value y luego vayamos a decirle a esta persona que decía que no hay ningún problema con eso, que no le preocupa esta diferencia de 22 contra 17, a ver si le debería preocupar o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, compañeros, compañeras? ¿Qué toca hacer aquí? Tenemos que calcular otro intervalo de confianza para una varianza. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Yo lo que haría es sacar en ese caso un Z calculado ahí en ese caso. Voy a devolverme aquí la pregunta. Un Z calculado, ¿por qué? ¿Cuál es la distribución muestral que estás usando en este caso? O sea, ¿qué querés hacer? ¿Comparar, construir un intervalo, hacer una prueba de hipótesis? ¿A qué suena esto? Eso es como una prueba de hipótesis. Sí, porque para calcular un p-value necesito hacer una prueba de hipótesis. Exacto. ¿Ok? Entonces quiero hacer una prueba de hipótesis. ¿Y qué quiero? ¿De qué quiero calcular? O sea, ¿cuál será mi hipótesis nula? Que la desviación estándar es igual a $17. Ok, ponete en los zapatos exactamente del inversionista, el carajo este que dice, Sí, o sea, por eso es importante, yo redacto estas cosas, yo sé que la gente es como, pereza, ¿por qué redacta tanto? ¿Por qué no pone ahí como está la hipótesis nula y haga un p-value? Le redacto todo esto porque usted se ponga en una situación real, ¿verdad? O profe. sea, Carlos aquí, no, es un toquecito, perdón, ahí, Alberto, ya casi te doy la palabra. Carlos es el inversionista. Entonces, ¿qué hiciste vos ahí? Escuchaste a Bull Investment Fund y viste 38 y 46 le salieron positivas. Me gusta eso, 83%. Suena muy bien. Después apareció otra gente, dijo, o Bull Investment dice, además nosotros somos mucho mejores que otros. Ve, aquí está este otro fondo que tiene un 65%. Nosotros somos mejores. Entonces ya calculaste y le pediste algún estadístico aquí que te apoyara y calculaste que efectivamente son significativamente mejores. Ya estás contento, Carlos. Listo, ya me voy a ir con Bull Investment Fund porque me da mejores resultados.
Y entonces aparece alguien por ahí de este otro fondo y dice, pero tomaste en cuenta, Carlos, que nosotros tenemos desviación estándar menor, tenemos riesgo menor. Tampoco son tanto mejores, ¿verdad? Estos otros carajos. En el porcentaje de efectividad. En la ganancia en dólares como tal, nosotros somos menos volátiles. Tenemos un 17 y los otros carajos tenían un 22. Ahí es donde estamos. Y vos decís, como sos medio jupón, ¿verdad? Entonces decís, no. Eso no debe ser significativa, esa diferencia. Entonces, ahí es donde estamos parados. Cuando ustedes leen estas cosas, hay que traducirlo a algo que a mí más o menos me haga sentido, ¿verdad? O sea, mi forma de analizar, de pensar, etc. Ok, dice Josué, diferencia de varianzas o cociente, no sé cuál de las dos, Josué. ¿Cociente de varianzas o diferencia de varianzas? ¿Qué puedo calcular? Albert iba a comentar algo también, creo, ¿verdad? Sí, es que yo estaba pensando en un cociente de variancia, de varianzas igual a 1, pero para pasarlo a hipótesis nula es como que la Ajá. varianza de 1 es igual a la varianza de 2. Estás inspirado, Albert. Esa es la hipótesis nula, tal cual. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Lo que dice Albert. Las varianzas son iguales. Y la hipótesis alternativa es las varianzas son diferentes, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver cómo se ve eso. Entonces tengo otra muestra, 25 casos, una desviación estándar del otro de 17, varianza del otro de 289. Y aquí la F calculada, cociente de varianzas, es F de Fisher, ¿verdad? De ese cuadrado de Boole entre ese cuadrado del otro. Aquí tenemos esa relación de varianzas, o sea, tenemos que la varianza de Boole es 1,675 veces la varianza del otro fondo. Entonces, Profe, sí, ¿puedes dime, Carlos, volver un toquecito a la la pregunta. la diapositiva anterior? ¿De dónde encontró esos valores de la varianza? Es que ahí sí me Aquí perdí. está, 17 y 22. 17. Ah, sí, es que a mí me lo da. Ah, mira, qué curioso. Es que usted me lo da en términos de desviación están. Ah, sí, ya vi. Sí, sí, Sí. sí, va a complicar un poco la vida, ¿verdad? O sea, no, Sí, no sí. solo por eso, sino porque si vos le hablas a la gente, ¿verdad? Acordate siempre, Carlos, ahí que uno puede calcular varianzas y hacer un montón. Aquí hay dos ejercicios diferentes siempre, y que yo, por lo menos en mi experiencia, tanto para mí mismo como a la gente que trabaja conmigo, a la hora de contarle eso a otras personas que no están haciendo cálculos, hay dos destrezas diferentes. Una es ser hábil para calcular, para hacer los ejercicios matemáticos de programación o lo que ustedes quieran, es decir, de devolverme a la cocina. ¿Verdad? En un restaurante hay una cocina y hay gente que cocina súper bien. Y hay otra gente, pocas veces, a veces pasa, que la misma gente que cocina súper bien es muy hábil para salir de la cocina e ir a llevarle el plato a Carlos para que se lo coma y explicarle qué es lo que tiene en ese hermoso plato. Entonces, una cosa es saber cómo me devuelvo a la cocina, calcular lo que tengo que calcular, y otra cosa es ir a contárselo a la gente. Y es ir a contárselo a la gente, por ejemplo, cuando la gente saca, es que la varianza de este es 484, ¿qué es 484? Esas son las diferencias cuadráticas entre la media y ya, no entendí nada y ya perdí el interés en poner la atención. Entonces, uno para hablarle a la gente de volatilidad siempre debería hablar de desviación estándar, ¿verdad? O sea, tenés en promedio, cada una de las acciones gana $22 de diferencia con respecto al promedio de todos. Ah, bueno, muy bien. Ahora, para llevarme esto a la cocina para calcular e inferir algo, tengo que convertirlo en varianza, ¿verdad? No solo es majadería aquí para que se vayan en la finta. Entonces, tengo la probabilidad de que una F
de 20 y 24, bueno, sería 21, 21 tamaño de muestra del caso de Bull Investment, 25 de este fondo, 20 y 24 sea mayor a 1,675. Profe, un toque, ¿de dónde es que salió 289? Disculpe. 17 al cuadrado. Ok, ok. Ese otro al cuadrado, ¿no? Ok, entonces, una F, ojo con los grados de libertad, compañeros y compañeras, ¿verdad? 20 y 24 mayor a 1,675 es 0,1. Profe, ¿por qué mayor a 1,675? Porque acordate que aquí vos siempre manejas una hipótesis alternativa de diferente de, ¿verdad? Entonces lo que hago es ubicarme donde cayó, en la cola derecha o en la cola izquierda. Ah, esta es bilateral, profe. ¿O no? Siempre la hipótesis alternativa, en el caso de diferencia de varianzas, es diferente de. Ah, ok, Pero vos te perfecto. ubicas, igual que en los otros tipos de prueba, con proporciones y medias también, ¿verdad? Vos te ubicas en el caso de que la hipótesis alternativa sea diferente de, me ubico en la cola en la que por las muestras en este caso, cayó el estadístico. Ujú. Entonces aquí cayó en la cola derecha. ¿Cómo sé yo eso? Porque es mayor que 1. En el caso de la Z, si es mayor que 0, es en la cola derecha, ¿verdad? ¿Por qué sé yo que es Ujú. 1? Porque la hipótesis alternativa dice que son iguales. Nula, perdón, dice que son iguales y ahí es 1, ¿verdad? La hipótesis nula. Ujú. En diferencia de medias, igualdad de medias es 0, ¿verdad? Porque es una diferencia, no un cociente. Entonces, como estoy ubicado aquí en la cola derecha, lo que digo es cuál es la probabilidad que esta F sea mayor a 1,675 y eso buscando en la tabla van a ver que da un poco mayor a 0,1. Aquí no se preocupen por este tipo de exactitud o inexactitud, porque estos resultados pues van a costar mucho que coincidan exactamente con la tabla, ¿verdad? Revísenlo por favor esa parte y me avisan el lunes si no ubican de dónde salió eso. Profe, Sí, ¿usted este examen y la respuesta nos la sube a mediación o sí, cómo? me puedo subir. No, Ok, bueno. está bien. Respuesta a la pregunta, porque ojo, ¿verdad? También no me deja de pasar, ¿verdad? Es lamentablemente frecuente que ustedes contentos de la vida de haber llegado a todo esto y establecido que hasta esta línea, ¿verdad? Se emocionan y dicen, listo, seguimos adelante, ¿verdad? Ya respondimos. No, no hemos respondido. Hay que ir a decirle al bendito inversionista qué es lo que puede concluir con lo que dijo. Entonces decimos, el valor P es mayor a 0,1, lo cual significa que la probabilidad de que las varianzas, es decir, su nivel de riesgo entre los dos fondos en la población sean iguales, es al menos 10%. En otras palabras, es razonable afirmar que no hay diferencias sustanciales en este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿tiene razón el señor o no tiene razón? El señor decía que no era significativo. Ajá, Sí, tiene razón, ¿no? exacto. Ok, última pregunta. Y terminamos hoy acá. Última pregunta dice, suponga que se desean contrastar las siguientes hipótesis para probar la proporción de casos exitosos. H sub 0, P igual a P sub 0 contra la alternativa que ya habíamos visto, ¿verdad? Obtenga el contraste uniformemente más potente con un nivel de significancia de 0,1 y tamaño de muestra 15. Entonces, aquí viene Neyman Pearson, ¿verdad? Escribo la verosimilitud de P en términos generales. La verosimilitud, en esto es importante, muy importante.
Recuerden el concepto de una función de verosimilitud. El concepto de una función de verosimilitud es siempre la probabilidad conjunta de una serie de observaciones, ¿verdad? O sea, de un vector de Y1 hasta Y. O sea, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de ver primero que caigan 3 casos exitosos y 7 casos no exitosos? Por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Que la función esta que tenemos acá es como tal ya, esta es la distribución binomial, ¿verdad? Ya es una función de verosimilitud. Vea que aquí está considerando n observaciones y y es la sumatoria de éxitos. Entonces, ¿qué no tiene sentido? Hacer aquí multiplicatoria de n en y, p a la y por 1 menos p a la n menos y, y después nos queda aquí una sumatoria de n y se hacía un enredo terrible, ¿verdad? ¿Por qué pasaba eso? Porque esto ya es una verosimilitud. No tengo que agregarle aquí la multiplicatoria. Entonces, el cociente de verosimilitudes al cual Profe, hace referencia. Sí. perdón, ¿en cuáles casos pasa eso? ¿Solo en ese o en algún otro más? O sea, lo que tenés que cuestionarte es cómo está definida la variable. En este caso, una binomial negativa también, la y es una cantidad de éxitos o de casos. En el caso de una variable normal, ¿qué es? Es una variable continua, es una medición, es un dinero, es una cantidad es algo que medí, no algo que conté, ¿verdad? En el caso de la exponencial, son tiempos, por ejemplo. Entonces no son varias observaciones el valor de una y. En una Poisson, ¿no? En una Poisson, tampoco son en la distribución que vos ves, esa e a la menos lambda por lambda a la y entre y factorial, no está contemplado que estemos observando una muestra de tamaño n. ¿No? Entonces, es en realidad en este tipo de casos, ¿verdad? Binomial negativa. Habría que ver si hay otros casos, pero donde ya estos son funciones de verosimilitud como tal. Entonces, cociente de verosimilitudes al cual hace referencia el teorema de Neyman-Pearson sería la verosimilitud de P sub 0 entre la PA. Y aquí tienen eso desarrollado, ¿verdad? Las diferencias serían combinaciones de n en y, p sub 0 a la y por 1 menos p sub 0 a la n menos y, dividido entre lo mismo para PA, todo este cociente menor que K. Y entonces recuerden que a partir de esta construcción vamos a buscar pasar todo lo constante al lado derecho y dejarnos a este lado solo lo que tiene que ver con las observaciones muestrales, con la variable, ¿verdad? Entonces ahí vamos simplificando el tema, P sub 0 entre PA a la Y por los complementos de cada uno, también el cociente a la N menos Y, ahí lo observan, ¿verdad? Cómo se simplifica. Después aplico logaritmo natural por conveniencia, Y por logaritmo natural de P sub 0 entre PA, y lo mismo para la otra parte de esta, aquí sumando, ¿verdad? Menor que K, menor que el logaritmo natural de K, esto está mal aquí. Aquí tendríamos un poco separado, simplemente aquí separé lo de que es lo que definitivamente solo con constantes de Y. Entonces aquí vean que aquí se puede reagrupar esta Y por este término menos este término. Esto otro pasa a restar al otro lado. Y después esto que factorice de la Y pasa a dividir aquí al otro lado.
Y todo eso, como ustedes notan aquí, meten aquí. A ver si alguien está entrando aquí, Carlos. Todo esto que está aquí, noten K, N, P sub 0, PA. Todo esto es constante, depende de lo que se definan las hipótesis, ¿no? Son supuestos constantes. Y Y, la sumatoria de éxitos, que queda de este lado, sería solo lo que tiene que ver con la muestra. Entonces, como todo esto es constante, podemos definirlo como un K', K asterisco. La región de rechazo entonces sería para los valores de Y menores que K'. La probabilidad de que Y sea menor que K' tendría que ser 0,1. ¿De dónde salió ese 0,1? De aquí. A ver. Ah, sí, del nivel de significancia 0,1. Ok. Entonces aquí decimos sumatoria Y, ¿verdad? Sumatoria Y entre N, entre 15, que era lo que nos decía ahí en la pregunta, sería P asterisco, P de techito, perdón, ¿verdad? La proporción estimada con la muestra, menor que K'. Otra vez, un K' o K asterisco. K' entre 15 es otra constante, un K asterisco. Sigue siendo igual a 0,1 esa probabilidad. Y ahora esta P techito la puedo estandarizar. P sub 0 entre el error estándar. ¿Verdad? Entonces sería menor que K asterisco menos P sub 0 entre el error estándar. Igual a 0,1. Y aquí esto es Z, ¿verdad? Esto es una Z. Entonces yo sé que una Z menor que 1,285, esto lo busco en la tabla, es 0,1. Y por lo tanto, P techito menor que, ¿verdad? Despejando P techito ahora, menor que P sub 0, ¿verdad? Pasó a sumar al otro lado, más 1,285, raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre 15, sería 0,1. Esta es la región de rechazo. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud que tengan con esta solución? Conceptualmente, esa última línea, ¿cómo la podría explicar un toque? O sea, yo rechazaría la hipótesis nula para cualquier valor que esté por debajo de este cálculo. O sea, si mi proporción está por debajo de ese límite Ujú. inferior, por decir, de ese límite Ajá, superior, ajá, la rechazo. exacto, Y esa probabilidad es del 10%. exacto. Y esta es la prueba uniformemente más potente. ¿Por qué? Porque no depende del valor de la hipótesis alternativa. No hay PA en esta fórmula. Todo depende de P sub 0 nada más. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una consulta, pero no es de esta solución. No sé si se la puedo hacer al final o si se la hago una vez. Como quieras, sí. Si quieres, dale una vez. Es que, vamos a ver una cosa. ¿Quieres proyectar? ¿Puedes proyectar algo? Sí, está bien. Pero Voy a es que dejar de no sé. compartir yo. Vamos a ver si puedo ver cómo proyectar aquí. A ver. Vamos a ver. Dios mío. Pero para ver si puedo mostrar configuración. De ahí no, yo creo que le va a quedar mal de compartir, porque noción de Sí, es, profe. entonces comentame. Es que, ¿Dónde es? Tenés que irte, sí, digamos, arriba. No sé si ves que dice la gente que está conectada, chat, sí. cámara, micrófono. Y Ujú, otra debería ser, no sé si lo tenés en inglés o en español. ujú. En inglés.
¿Cómo lo tenés, Carlos? Creo que ya. Ya, ahí estamos viendo. Sí, ve, profe, es que, pero una cosa. Es que estaba analizando unos ejercicios y quería ver si lo que estaba haciendo está bien. Entonces, cuando yo tengo aquí, disculpe por la letra, 0, Ajá. creo que mu menor o igual mu sub 0. Ya. Y la hipótesis alternativa es que, vamos a ver, 1 es igual a mu mayor a mu sub 0. Si Ujú. yo quisiera saber cuál es la región de rechazo aquí en este caso, yo hago Ajá. este dibujito aquí. A ver, digamos Ajá. que esto es aquí así. Sí. La región de rechazo sería a partir de como de este puntito, como aquí en Ujú. adelante, ¿verdad? Ajá. Alfa. Debería estar ahí bajo la curva, sí. Ujú. Alfa. Lo que le quería preguntar es que la región de rechazo, quien me la define es la hipótesis alternativa, ¿verdad? Ajá. Sí. Si esto aquí más bien hubiera sido que mu, espere para ver si puedo hacer lo que pensaba, que esto más bien fuera así, la región de rechazo hubiera sido más bien esta. Ahí siempre ubícate en términos de cómo interpreto el problema, ¿verdad? O sea, Hubiera sido así. vos querés saber, en el caso de esta que dibujaste en naranja, Ujú. ¿qué tanto más abajo? O sea, estás diciendo que crees, en la alternativa, que crees que no es cierto mu sub 0 y que más bien crees que está por debajo de mu sub 0. Entonces, en otras palabras, la pregunta es, ¿qué tanto más abajo tendría que estar X barra con respecto a mu sub 0 para que yo pueda afirmar que efectivamente mu, la verdadera media, es menor que mu sub 0? Ujú, Entonces, ujú. la zona de rechazo solo puede estar en una zona relativamente alejada de mu sub 0, debajo de ella. Ok, sí, entiendo. Vamos a ver. Entonces, no sé, lo que les digo es, traten lo más posible de que esto sea intuitivo. Sí, claro. Si ustedes buscan de alguna forma como, ok, entonces si era mayor, entonces tengo que buscarla allá, y si era menor, les garantizo, yo he visto casos, nada más por si acaso, Carlos, ya te estoy entendiendo que no, esa no es la estrategia que estás buscando Ah, seguir, pero por si acaso, para todo el foro aquí, para todos los presentes y todos los matriculados, pues, yo he visto gente que estoy seguro que estudió bastante, no tanto en economía como en otras carreras, digamos, que estudió bastante, pero está tan saturada de cosas que trataron de memorizarse, que no hace falta memorizarse, que en el momento en que algo se medio tambaleó, esto es como, ¿verdad? Como tener una casa de naipes montada, que a alguien le quitó algo, puña, se me movió toda la cosa, y ya no sé, ya no estoy seguro de nada. Entonces, qué dicha que me estás diciendo que no, Carlos, pero por si acaso para todos, busquen pensar cómo hace sentido, cómo le encuentro sentido, a qué tipo de, cuál es el dibujo que aplica y cómo podría tomar las decisiones que tengo que tomar, ¿no? Intuitivamente. ¿Está Y bien? sí, claro, hay una parte que es mecánica, sí, el famoso tema de las formulitas que no pongo en el examen y que si cómo calculo el error estándar combinado y cosas de esas, ¿verdad? Pero eso son cuestiones que es práctica, no memorizar, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? No, sería eso. Gracias, profe. Muchísimo gusto. Bueno, entonces si no hay más, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Profe, Sí, una pregunta. sí, ¿El Denis. examen usted lo va a subir a mediación por fin? Sí, lo voy a subir ahora, sí, lo que me preguntaba Carlos. Sí. Ah, ok, perdón.